la energía. ¿Por qué? Por este gráfico de aquí que comparte Holger Zappage y que empieza a ver Europa como un problemón importante. Alemania, donde, como ven en el gráfico de Bloomberg que comparte Holger Zappage, vive una transición energética mal gestionada, pero mal gestionada en Alemania y en toda Europa. Si bien en los últimos años se ha añadido una enorme capacidad de energía solar, nadie pensó en el conjunto europeo que cuando había nubes no había sol, que parece lógico, pero así estamos en Europa. De tal manera que han hecho todo el movimiento energético, pero en el momento en el que la generación viene por el lado solar en pleno invierno, tenemos un problemón. Y entonces cambia la energía de base. Resultado, precios de la electricidad, como ven en el gráfico, se disparan en invierno porque a pesar de la capacidad solar, si no hay sol porque hay nubes, se produce poca energía, ninguna energía solar durante los meses más oscuros del año en los que estamos, tenemos el problemón encima, que es movimiento de aumento del precio de la energía en Alemania, que empieza a dar síntomas de que solo le falta la otra medida que quiere tomar Europa, ver qué va a suceder con el tránsito del gas ruso a través de Ucrania. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a un mes más frío que los últimos 2 años, sobre todo el 2022 con la entrada del invierno en el inicio de la guerra de Ucrania, llevábamos 7 meses o 6 meses, ahí se vio que, bueno, que era una bendición el tiempo que había llegado, parecía Madrid, Frankfurt cuando íbamos a la reunión del Banco Central Europeo en aquellas fechas. Ahora ya se empieza a ver un invierno mucho más frío. ¿Cuál es el problema? Mala gestión de las inversiones, gestiones que van a lo solar, que está muy bien en tiempos, o en territorios como España, donde la solar puede tener una entrada muy fuerte por días de sol durante el año, pero en Alemania, en el norte de Europa, en Bruselas, que se pasan meses sin ver el sol. ¿Cómo va a ser la solar el pilar fundamental sobre el que la estrategia circula? De tal manera que vamos a ver que decide Europa, vamos a ver que empieza a ver el mercado, porque lo que empezamos a ver en este gráfico de Bloomberg que nos apunta Holger Zappage es que la fotografía de Alemania alrededor de la energía, lejos de empezar a aclararse, empieza a empeorar ahora. Y vemos ya los picos en la parte final, marcándonos un camino, miren, que no vivimos en el final del 22, aquí teníamos el problema de la guerra de Ucrania y de la poca cantidad de reservas. En el 23 es que fue miel sobre hojuelas, no había ni medio problema, como ven. En el 24 vuelve, porque ahora sí tenemos un movimiento más frío alrededor de lo que se va viendo en la entrada del invierno. Cuidado con un invierno frío sobre los precios de la energía, que pueden ser otra puntilla, ya ni la puntilla, otra puntilla más a la industria alemana y a la industria del norte de Europa. No solo alemana, pero principalmente alemana. Fíjense, porque si un país puramente exportador, no de servicios, y luego les explico por qué del matiz, sino de manufacturas, está con problemas vinculados a la energía, se supone que el otro país exportador que ha recibido la energía que le hacía ser competitivo a Alemania, que es China, la energía rusa, que lo recibe ahora China, tendría que tener un comportamiento de salida importante. ¿Qué dice Financial News en los datos conocidos esta noche? Bueno, producción industrial, pues bueno, 5,4, previsión 5,4, anterior 5,3, aquí viene el lío de esta noche. Debería tener un movimiento de repunte espectacular si no tuviera otros muchos problemas. De tal manera que vemos ventas minoristas, 3% de subida, se preveía un 5%, veníamos de un 4,8%. El dato no es que sea malo, el dato es un desastre y refleja que la demanda interna china está hundida y que por muchos paquetes de estímulo que se pongan, parece que todavía se necesita más para despertar lo que el inversor internacional está viendo en la economía china. China tiene un problema de crecimiento, sobre todo, básicamente, en su demanda interna. Sí, sobre la base del crecimiento chino, del dinero público, muy bonito. Sobre la parte de la exportación, bien. Sobre la parte de la producción industrial, que viene de la exportación, bien. Sobre la parte del inversor, del consumidor chino, un desastre. Inversión urbana china, year to date, desde el principio de año hasta ahora, interanual, 3,3. No está mal. No es un buen dato,
pero no está mal. Venía un pronóstico del 3,5, el anterior era el 3,4. Con lo que, fíjense lo que les decía, economías de nuevo cuño, vinculadas en servicios, luego hablaremos del artículo de The Economist, España, Grecia, Portugal, siendo locomotoras de la economía. ¿Por qué? Por el cambio de un capitalismo real, de un capitalismo de lo que puedes tocar, a un capitalismo en la nube, un capitalismo de lo que no puedes tocar y de lo que vendes es consumo, servicios, consumo en la nube, consumo en el sofá de tu casa, consumo de experiencia, consumo de playa, consumo de montaña. Pero aquellas economías vinculadas a la manufactura, desastroso. Aun teniendo la energía rusa, que vendría a ser un poco la fotografía de Alemania, tiene un problema por la energía rusa. Bueno, entonces China debería volar. Y China no está volando. China tiene un problema con su demanda interna. ¿Por qué? Porque se empieza a ver cómo la diferencia entre capitalismo real, capitalismo en la nube, es el elemento fundamental en este entorno.